Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes. Hay personas que me siguen diciendo que la Iglesia Católica es la más antigua y por lo tanto es la Iglesia verdadera. ¿Es antigua? Sí, es muy antigua, pero podemos decir que la Iglesia Católica se inició en el momento en que aparecieron eh, los apóstoles, o cuando Jesús vino a la tierra, vino a fundar la Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy. Él tuvo en mente, por ejemplo, que la iglesia que él estaba por fundar este, debería tener ritos, monasterios, conventos, imágenes, dogmas y prácticas que difícilmente pueden sostenerse con la misma Biblia. Pues me parece muy atrevido y muy peligroso decir eso, porque Jesús estaba en contra, por ejemplo, de la idolatría y que solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero la Iglesia Católica ha añadido muchos más mediadores entre Dios y los hombres que Cristo. Ha puesto a todos los santos ya fallecidos y estos también funcionan como mediadores ante, ante el Padre, o sea, están colaborando con Jesucristo en la mediación. Y eso no está en la Biblia, eso no lo pueden demostrar, ¿no es cierto?, los católicos, que hay otros mediadores aparte de, del mismo Señor Jesucristo. Hemos visto nosotros en la historia católica cómo los dogmas han ido introduciéndose en la Iglesia Católica durante el reinado de los diferentes papas que han dado pues encíclicas que realmente no son nada bíblicas. Por ejemplo, sabremos el cobro de indulgencias para que usted pudiera fornicar, adulterar, ¿no?, libremente pagando una plata anticipada para el progreso de la Iglesia Católica, para que se hiciera extensiva por todo el mundo y para tener todos los lujos que tenía y que tiene. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia original. Así fue como Jesús pensó que debía funcionar su iglesia. Me parece muy difícil. Pero lo cierto es que si los católicos tocan trompeta diciendo que su iglesia es la más antigua, tenemos que partir entonces de dos puntos que son importantes. Uno, que cuando se fundó la iglesia en el primer siglo, en Pentecostés, pues todavía la iglesia no estaba esparcida por todo el mundo. Solamente estaba ubicada ya en Israel, en la Tierra Santa, y ya después se empezó a avanzar a otros pueblos en lo que viene a ser la región de Turquía, Grecia, lo que viene a ser Roma, etcétera. Pero en América Latina no había iglesia católica, a pesar de que existía el imperio incaico, el imperio azteca, el imperio inca, maya, ¿no es cierto? El evangelio demoró en llegar acá después de 1500 años, acá a América. Si es que podemos llamarlo el evangelio católico, ¿no? Entonces no era universal la iglesia católica, inclusive hasta el siglo XV, porque en toda América no se conocía nada de la iglesia católica. O sea, no era universal, la iglesia católica es un nombre que viene después, ha sido fabricado ese término después, porque nadie podía pensar que la iglesia era católica en el primer siglo, estaba en todo el mundo, imposible, eso tomó siglos para que el evangelio pudiera predicarse, supuestamente el evangelio católico, por todo el mundo. Demoró muchos siglos. Y acá en América Latina, pues estamos hablando que llegó en la época, pues, la Edad Media, 1500 y pico, ¿no? Acá. Bueno, eso es simplemente un pensamiento que nos hace ver que la Iglesia Católica no es la primera iglesia ni la iglesia original.
ni siquiera el nombre que tiene ahora lo tuvo en el primer siglo, y como Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana. Eso vino posteriormente. Pero el otro problema es que si uno alega que su iglesia, la Iglesia Católica, es la verdadera y que la más antigua, o sea, la más antigua, pues entonces tenemos que concluir también, estimados amigos, y decimos esto a nuestros amigos católicos, que es esta iglesia a la cual Pablo, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, acá se está hablando de una, digamos, de una suerte de apostasía que entraría en la iglesia que Pablo estaba hablando acá, la iglesia que él estaba haciendo partícipe y estaba fundando, porque él fundaba junto con Timoteo las iglesias. Él estaba previendo que su iglesia, que la iglesia de Cristo, que así se llamaba, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, no era la iglesia católica, sería distorsionada, sería eh, contaminada con lobos rapaces, que serían justamente los que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esta iglesia apóstata tendría que ser la iglesia católica, porque justamente es la más antigua, y es la más antigua que se desvió, y hemos visto esto a través de la historia, de las verdades prístinas, ¿no es cierto?, que establecieron los apóstoles, el evangelio verdadero, limpio, ¿no? Vinieron pues a aparecer falsos maestros, falsos discípulos que arrastrarían al rebaño del Señor hacia un sendero del error, del engaño. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, que el mismo evangelio original que vino a predicar Cristo, que es la restauración del reino a David y a su descendiente real, que es Jesucristo, y que él gobernaría en la tierra en el futuro, el descendiente de David, Jesucristo, ellos lo trastocaron diciendo no existe ya más pacto con el Israel, porque son unos renegados, y ahora somos nosotros la Iglesia Católica, el verdadero Israel de Dios, y que es también el verdadero reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿podemos decir que la Iglesia Católica es la verdadera? Pues pamplinas, pues, porque se han apartado de la verdad, se han ido hacia doctrinas de hombres, y por qué no decirlo también, han caído en doctrinas de los mismos demonios, tratando de cambiar todo lo que Jesús enseñó por sus propias tradiciones. Entonces, estimados amigos, mucho cuidado. Aquellos que tocan trompeta, que dicen que la iglesia católica es la más antigua, entonces es a esta iglesia a la cual Pablo se estaba refiriendo y estaba viendo que falsos cristianos arrastrarían discípulos tras de sí, enseñando, hablando cosas perversas para formar seguramente su propio movimiento religioso, su propia religión supuestamente cristiana y verdadera, pero que sería realmente una religión apóstata, renegada y peligrosa, que conduciría a la gente a la perdición, con ideas babilónicas, paganas, como se ve hoy en la Iglesia Católica, Apostólica y mundana. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.